with us about that. La pregunta que le estamos haciendo al doctor Adesinasi es, ¿cuál es su clientela principal? Si ve solamente a un tipo de pacientes o no. Yes, I serve all kinds of clients, from adolescent to older adult patients with medical condition, as well as those with work-related injuries and musculoskeletal injuries. The only group of patients that I don't serve are like children. They will be better served with physical therapists who are certified as a pediatric physical therapy practitioners. Now, when you say, so adolescents, so what's the lowest age you see? I've seen kids as young as 14 Okay, who so had injury at school playing sports. Okay. Right. Entonces, lo que comenta el doctor Adesinasi, Fernanda, es que él ve en su consultorio a todo tipo de pacientes, de adolescentes hasta, digamos, gente mayor. Mayores, ¿no? Y con diferentes condiciones médicas, es decir, a veces puede ser por accidente de trabajo, pero otras veces lo que se llama condiciones musculoesqueletales, es decir, los músculos que tenemos y esqueleto de los huesos, ¿verdad? Entonces, diferentes condiciones que también él ha visto a niños tan jóvenes, es decir, lo más jovencito que él puede ver es alguien que tiene 14 años de edad, y ya niños menores de esa edad, él sería bueno que ellos vayan a un fisioterapeuta, a un terapeuta especializado en pediatría, en niños, ¿verdad? Porque es un sistema diferente y cómo es el tratamiento y todo eso. Claro. Entonces, vamos a empezar con las preguntas. We're going to go ahead with just our questions. Sure. Ok, vamos a empezar con esta pregunta que, bueno, es lo que creo que todos queremos saber. Primero que nada, ¿qué es lo que hace un fisioterapeuta? ¿Cuál es el trabajo de un fisioterapeuta? What do a physical therapist do? Physical therapists are professionals whose job are to move people. It's all about motion. Physical therapists are experts in motion. And so it starts from a child, a newborn child. When children are born, there are age-dependent what is expected of them at certain age. Developmental pattern. At certain age, a child is supposed to be able to crawl, and that child is not able to, then there's a problem. So from that to maybe 100-year-old who has a stroke or who broke a hip. So physical therapist's job. So, entonces, un poquitito, if you allow me, Dr. Clement, just to make sure I get it accurately. Entonces, digamos, los fisioterapeutas o los terapeutas físicos son profesionales cuyo trabajo son expertos en movimiento. Es decir, cuando una persona nace, por supuesto, Fernanda, uno espera que el bebé a medida que va creciendo, o los niños a medida que va creciendo, se vayan desarrollando, ¿no? Claro, se vayan desarrollando y que tengan las diferentes etapas. Por ejemplo, un bebé que empieza a rodar en la cama o empieza a gatear. Y de ahí en adelante, digamos, hay ciertas cosas que se espera que a medida que uno va creciendo puede ir haciendo. De la misma manera, hay situaciones, digamos, cuando uno es más grande o cuando es mayor, que pasan algunas cosas, accidentes o de alguna manera que nos estamos moviendo que no es correcto, y eso es en lo que los fisioterapeutas trabajan. Yes, fine. So if we break it down, there are several factors that can limit a human's motion. Disease is one of them. If we start from like a child, a newborn, who is expected to begin to move at a certain age, could it be either a developmental problem, limiting motion? When people have pain, it could also impact their motion. When people have damage in terms of muscles, it can impact motion. So physical therapists are experts when it comes to motion. It's all about getting people moved. Okay. And physical therapists address the things that limit people to be able to move freely as expected. Okay. Bueno, entonces lo que estaba diciendo el doctor es que nuevamente los fisioterapeutas son especialistas en lograr un movimiento correcto cuando una persona está teniendo dificultad para tener ese movimiento, cuando una persona
por la razón que sea. Puede ser porque alguien tiene algún tipo de limitación y la limitación puede ser temporal. A veces la limitación no es temporal, pero si es temporal, el fisioterapeuta puede ayudar al paciente a retomar ese movimiento o hacer el movimiento correcto para que el cuerpo pueda estar en armonía. Yes. Specific disease condition will result in impairment of motion. And physical therapist's job is to be able to find out what those impairments are and address the need to be able to restore motion. And also injuries can also result in limitations in movement, in motion. If someone is having pain, they're not going to be able to move as expected. If someone has weakness, they're not going to be able to move as expected. Right. And so injuries can limit motion. Specific disease condition can limit motion. And so physical therapist's job is to address those causes of things that limit motion, restore those, and get them back moving. Right. Right. That's Bueno, entonces awesome. lo que estaba diciendo el doctor nuevamente es reiterando un poco, repitiendo un poco lo que habíamos conversado antes, que la tarea del fisioterapeuta es poder lograr ese movimiento nuevamente, es decir, poder lograr que el movimiento que se estaba haciendo o que se estaba haciendo mal, ya sea por una enfermedad, ya sea por una lesión, ya sea por dolor, un dolor que puede venir por la edad. Vos sos jovencita, Fernanda, pero No, pero también acá tengo la dolores, gente ¿no? más vejida. A veces digo, eso es dolor del corazón, me parece. También. Pero esas situaciones en las cuales el movimiento no está siendo correcto, el fisioterapeuta lo puede ayudar a usted. Así que vamos a pasar a la próxima pregunta. La pregunta es, ¿de qué manera puede un paciente beneficiarse de las terapias físicas? In what ways can I benefit from the services of a physical therapist? Great question. Again, if we go back to the previous one, if we break it down by maybe the developmental categories of age group, in a child, in a newborn, what can limit them is maybe a childhood disease, like individual children with cerebral palsy. So those can benefit from physical therapy by having physical therapists work with them to restore motion. For adolescents, maybe you asked a question earlier, teenagers who are moving and active, what causes them to require the services of physical therapists is when they hurt themselves, when they break a bone, when they're strained a muscle. Those ones will benefit from the services of physical therapists by addressing, muscle strain, joint problem, and results of the weaknesses that result from the broken bone. Entonces, nuevamente lo que dice el doctor es que si miramos las diferentes etapas de crecimiento, pero también si vemos, por ejemplo, un adolescente que está jugando, Fernanda juega un deporte en la escuela o digamos está jugando al soccer con sus compañeritos del barrio y tiene dificultad porque se lesiona o se lastima, digamos, para aquellos que por ahí no son tan familiarizados con la palabra lesión. Alguien que se lastima, se quiebra un hueso, se quiebra la muñeca, se quiebra el tobillo, algo le pasa, va a necesitar ayuda para que pueda retomar ese movimiento, para que pueda volver a tener un movimiento que sea ágil y que le ayude no solo con la parte del hueso, sino con todos los músculos que están alrededor del hueso. Claro, siempre que hay una lesión, hay que ayudarle, pues es más bien como una rehabilitación, ¿no? Siempre que hay una lesión o lastimarse alguna parte del cuerpo, hay que ayudarle a que siga, ahora sí que rehabilitándose para tener el movimiento como normalmente. Entonces, bueno, estas han sido las preguntas que tenemos para el doctor Adesinasi. Bueno, tenemos muchas más preguntas. Estamos seguros que usted también tiene otras preguntas. Si usted nos está escuchando y tiene algún caso más o menos que esté pasando en su familia, que alguno de sus hijos sufrió alguna lesión o su esposo alguna lesión en casa o en trabajo, pueden llamarnos, hagan sus preguntas. Cualquier tipo de preguntas nosotros podemos ayudarle aquí a ubicarlos con el doctor. Llámenos aquí a la cabina como siempre al 615-457-2900, 457-2900. Llámenos a hacer
hacer sus preguntas, que es muy importante para nosotros, y además el que se lleve las personas que deben hacer una pregunta para, tener una interacción con el doctor y ayudarle también en sus dudas, usted se va a llevar un cupón para una limpieza totalmente gratis en Clínica Dental La Paz. Esta limpieza le va a dar a usted muchos beneficios. Usted se va a llevar también la consulta, los rayos X, todo totalmente gratis ahí en Clínica Dental La Paz. O sea, para todos los que llamen. Para todos los que llamen. Empiecen a llamar ahora, apúrense, porque cuando se terminan, se terminaron, Sí. Nuestro gentil patrocinador nos da estos cupones para toda nuestra comunidad para que tengan una sonrisa radiante. Y bueno, Diana, pues aprovechando estos comercialillos, pues vamos a aprovechar un break pequeño para irnos a unos comerciales y regresamos para seguir con las preguntas con el doctor. Llámenos mientras el corte, si tiene alguna duda, espérenos en línea, no nos corte y estamos esperándolos aquí en Acceso a tu Salud. Al 615-457-2900.